Aquí viví con algunas aclaraciones de lo que estáis a punto de ver. Empecé serie de Baldur's Gate hoy en el directo sin tener del todo claro cuál era mi plan. Mi idea era enseñaros a jugar Dungeons and Dragons a través de Baldur's Gate 3, pero no sabía si iba a querer hacer serie como tal de la historia del juego y demás, o si solo os querría enseñar cómo se juega. Por cómo ha salido el directo hoy y por cómo de orgánico ha avanzado, lo más seguro es que separe por una parte vídeos en los que os enseño a jugar a Dungeons and Dragons a través de Baldur's Gate 3 y vídeos en los que avancemos con la trama de Vika, vídeos en los que avancemos con la historia del personaje que vamos a crear ahora en este vídeo. De algún modo estarán enlazados porque cuando os esté explicando cosas del Dungeons and Dragons será a través de este personaje y de sus compañeros y demás, pero cada quien puede verse únicamente los tutoriales si lo que quiere es aprender a jugar a Dungeons and Dragons, o únicamente el apartado de la historia si lo que quiere es, pues, ver la campaña que he hecho con vosotros en directo. También puede estar interesante ver ambas cosas a medida que van saliendo. No lo sé, veremos. Aclarar que yo no soy experta de Dungeons and Dragons, ni mucho menos. Hice una partida con alguien que sí era muy experto, que hacía de máster, y después he empezado algunas partidillas haciendo de máster yo que nunca han llegado a su fin. Entonces, yo os estaré enseñando cosas, vosotros me estaréis enseñando cosas a mí. Mi idea es, por un lado, ver la historia juntas, y por el otro lado, aprender juntas cómo se juega. Dicho eso, cualquier persona que sepa más que yo y que me quiera ayudar a aprender, puede dejar en comentarios enlaces, libros o cualquier cosa que considere interesante, o puede también corregirme si es que digo cosas que no tienen sentido del todo. Terminada esta aclaración, vamos con el vídeo. Hoy nos crearemos personaje en el juego, avancaremos un poquito y mi plan es explicaros cómo se suele crear un personaje en Dungeons and Dragons a través del creador de personajes del juego, y explicaros un poquito cómo es una partida. Dungeons and Dragons es un juego de rol. Básicamente consiste en juntarse un grupo de amigos, siempre es mejor en físico, pero también se puede hacer por Discord, juntarse un grupo de amigos alrededor de una mesa y representar un personaje, actuar, rolear, como bien se le dice, divertirse. De hecho, una de las primeras cosas que debéis aprender de Dungeons and Dragons es que no hay una forma de ganar o perder realmente. El objetivo principal es divertirse. Podríamos decir que el que gana es el que se lo pasa mejor. De hecho, vuestro personaje puede morir y muchas veces las decisiones que toméis no serán en la medida que sea lo mejor para conseguir el objetivo, sino en la medida que sea lo que creéis que vuestro personaje haría en aquella situación. Hay muchas formas de jugar rol. Hay sistemas de rol que son para jugar a westerns, hay sistemas de rol que son para jugar historias de vampiros, que son para jugar Harry Potter. Se puede jugar a cualquier cosa. Por eso, en ese sentido, lo primero que tendríais que hacer si queréis empezar a jugar a rol sería juntaros un grupo de amigos que todos queráis y decidir a qué vais a querer jugar. ¿Queréis hacer el Dungeons and Dragons típico, que es un rollo así de fantasía, caballeros, magia, dragones y demás? ¿O queréis hacer algo más oscuro, más de miedo? Entonces, si decidíais jugar D&D, que es lo que yo os voy a enseñar porque es lo único que conozco un poco y es seguramente lo más fácil para empezar, tal vez porque es lo que tiene más información, sería El Señor de los Anillos, más o menos, que tiene que ver con elfos y dragones y magias y cosas así. Es un mundo de fantasía en donde hay magia, hay guerreros, ambientado en época medieval pero con magia, si preferís decirlo de esta manera. El lore es vastísimo realmente, pero no hace falta que lo sepáis todo. Podéis jugar a rol inventándoos las reglas, podéis jugar a rol inventándoos las partidas, os podéis inventar el imaginario. Tal vez en lugar del mundo de fantasía de D&D queréis utilizar su sistema, pero la persona que os haga de máster se inventa una aventura a partir de cosas que os pasen en vuestro barrio, yo qué sé. En ese sentido también, importante, tiene que haber una persona que sea la que haga de máster y un grupo de personas que sean las que harán de jugadoras. El máster es algo así como quien construye el mundo y los jugadores los que juegan dentro de este mundo. El máster le pone reglas, es quien dice esto sí, esto no, es quien va guiando un poco a los jugadores, es quien inventa o compra. Yo tengo una aventura comprada, por ejemplo, quien inventa o compra las aventuras, quien va creando pues las misiones y todo. Es algo así como el narrador, exactamente, Alice. Los jugadores, cada uno de ellos se crea un personaje y interpretan ese personaje, y el narrador o el máster es el que narra cómo es ese mundo, cómo se siente, en qué momento del día están, interpreta todos los NPCs. Antes de empezar, libros que os
podéis ver, barra enlaces que os pueden ser de utilidad. Uno de vosotros va a tener que hacer de máster. El máster se puede leer, debería leerse, lo que se le llama el manual del máster de Dungeons and Dragons. Yo aquí tengo el oficial en inglés. Luce así, Dungeon Master Guide. Me lo compré en inglés porque confié un poquito demasiado en que lo entendería. Se me da muy bien el inglés, pero ya os digo ahora, lenguaje de Dungeons and Dragons es más complicado, porque es un poco más rebuscado, porque es un poco más así fantasía y demás. Me costó mucho entender este libro, y ahí, si me lo pudiera volver a comprar, me lo compraría en español. Y después tenéis el libro del jugador, que en principio es solamente lo que los jugadores necesitan para empezar a jugar. Además de esto, os vais a tener que crear una hoja de personaje. Una hoja de personaje luce así cuando está en blanco. Entonces, esto es medio complicado de aprender. Sé que Dungeons and Dragons al principio puede asustar un poco, pero hay herramientas para que no sea tan complicado. Yo hay cosas que a día de hoy no entiendo demasiado bien y no lo necesito porque hay páginas web que lo hacen por mí. Entonces, algo muy interesante que os voy a enseñar se llama Roll20. ROLL20. Esta página maravillosa de aquí es la que utiliza prácticamente todo el mundo para jugar a Dungeons and Dragons. Permite que la gente juegue online. Entonces yo hice una partida, por ejemplo, que la hacíamos por Discord, que te permite crearte una hoja de personaje y te permite ver un tablero donde el máster puede ir enseñándoos unas zonas del mapa sí y las otras no porque todavía no habéis llegado. Podéis ir moviendo fichas por dentro del tablero, podéis hacer tiradas directamente dentro de la página web y que todos los miembros del grupo lo estén viendo a la vez. Y ahora estoy montando una partida que quiero hacer en físico, en persona, pero seguramente pondré en la pantalla, que tenéis ahí la animación, seguramente pondré el tablero en Roll20 y cada quien se irá moviendo su ficha por ahí. Aquí dentro os podéis hacer una hoja de personaje y por si a alguien le interesase, hay una página que yo creo que es más intuitiva que esta para el tema de creación de personaje y que además tiene información de muchas cosas. Nivel20.com. Te puedes crear personajes y es muy intuitivo. Lo que os decía, no sé cuánto poner en cada cosa. La página web os va guiando un poquito con lo que se tiene que hacer. Y de hecho nivel 20 tiene bastante información. Tú escribes aquí nivel 20 clases, por ejemplo, y aquí tienes información de cómo es cada una de estas clases. Pero vamos a lo que nos interesa, vamos a lo que os voy a enseñar yo, lo que os voy a explicar yo para haceros una idea de cómo es más o menos. Como Forever Master quiero añadir que si vais bien de inglés, 5E Tools tiene toda la info de D&D sin importar el libro o las expansiones totalmente gratis. Nos lo apuntamos entonces. A mí, por ejemplo, hay una página que me encantaba que se llamaba Enciclopedia D&D, que tenía de todo allí, tío. Yo no sé por qué ya no existe, tío, y no la encuentro yo, porque no sé si habrá cambiado de nombre o qué. Y ahí tenía información del cambio de monedas, información de las clases, de los dioses, del lore. Tenía tipos de armas, tipos de equipamientos. Y ahora lo máximo que he encontrado en esa línea es nivel 20. No sé qué pasaría con Enciclopedia D&D, si alguien sabe. ¿O sabe alguna alternativa mejor que nivel 20 y más parecida a Enciclopedia D&D? Pues oye, en comentarios lo podéis dejar. Pasemos ahora a lo que sería creación de personaje. Cositas que podéis empezar a pensar, que no son nada complicadas. Si queréis hacer una partidilla y queréis empezar a pensar en vuestro personaje. Lo primero que creo que estaría bien que miréis son las razas. Estos son las razas principales, las razas bases que existen en los Reinos Olvidados. Los Reinos Olvidados siendo el mundo en el que se suele jugar a Dungeons and Dragons. Hay más razas que salen de ahí, algunas estarán en expansiones, os las podéis inventar directamente si queréis, mientras sea algo que podáis hablar con vuestro máster y que sepa cómo introducir en el juego, se puede hacer, se puede inventar cualquier cosa, pero aquí están las bases, las básicas, las que suele utilizar la gente: dracónido, elfo, enano, gnomo, humano, mediano, semielfo, semiorco y tiefling. Una cosa que podéis empezar a pensar cuando estéis dándole vueltas a cómo queréis que sea vuestro personaje es de qué raza puede ser. Entonces os miráis por encima cada raza como es, y a la mínima que digas, ostras, pues a mí esta raza me llama un poco, aprofundís un poquito más. ¿Cuál es el lore? ¿Cuál es la historia que tiene detrás? ¿Por qué son como son? ¿Cómo suelen ser de personalidad y demás? Y yo en mi caso voy a estar hoy creando una tiefling. Os veis por aquí por encima, puede que los tieflings no tengan una tendencia innata hacia el mal, pero muchos de ellos acaban ahí, maligna o no, una fuerza externa inclina a muchos tieflings hacia un alineamiento caótico, ¿vale? Un tiefling tiene visión en la oscuridad, y ya os digo ahora que visión en la oscuridad tienen casi todas las razas menos los humanos. La velocidad que tienen, que si no me equivoco todas las razas
De base tienen 30 pies. ¿Y cuáles son los modificadores? Esto es lo que os comentaba antes, de que son cositas que se tienen que saber de cálculos y números, que nosotras vamos a ignorar porque tenemos páginas que nos hacen automáticamente. Para vuestra primera partida yo creo que lo mejor es centraros únicamente en qué os gusta. A mí me gusta, pues me gusta una elfa demonio de color rosita y con cuernos. Pues yo tiro con una tiefling, voy a hacer una tiefling. Una vez ya hayáis escogido la raza, eso sí, está interesante que profundicéis un poquito más en de dónde viene esta raza, por qué son así, dónde viven, cuál es su pasado, cuál es su historia, cómo suelen funcionar sus clanes. Eso no significa que una raza tenga que determinar obligatoriamente cómo va a ser vuestro personaje, pero sí es interesante que os fijéis en cómo acostumbran a ser, cuál es su historia, cuál es su cultura, para que en el caso de que no sean lo común, tenga un sentido narrativo. Por ejemplo, los enanos se habla mucho de que suelen ser mineros, suelen ser personas muy fuertes, suelen ser personas muy rudos. El enano mítico es un enano que va con una hacha enorme, tiene una clase que es bárbaro, está loco de la cabeza, es medio tonto y lo que hace es reventar las cosas a puñetazos. Eso no significa que tu enano tenga que ser así. A lo mejor tu enano pues es una persona súper delicada y le gusta la música y quiere ser un bardo, y lo que quiere es tocar en tabernas y ganarse la vida así. Por más que tú puedas hacer un enano así, tendría bastante sentido que en su pasado haya tenido problemas con su familia, con su clan, porque tanto su familia como su clan esperaban de él que trabajase en la mina o que hiciera yo qué sé el qué. No todos los enanos viven en minas, ¿me entiendes? Pero lo mismo, pues te pones a mirar cómo son los enanos y cuáles son los clanes y a qué se suelen dedicar. Como Dungeons and Dragons no hay un objetivo, no es como que ganas o pierdes y el que gana es el que se lo pasa mejor. Normalmente, cuanto más ingenioso sea el personaje, en la medida que sea gracioso, en la medida que sea humorístico, seguramente le sumará a la experiencia. Una vez ya hayáis escogido la raza, yo creo que lo suyo sería pensar un poco cómo queréis que se vea, pero en la línea de cómo queréis que se vea también podéis empezar a pensar en el trasfondo. Claro, si mi tiefling tiene cicatrices, por ejemplo, las tiene que tener por algo. Cuanto más penséis en el trasfondo de vuestro personaje, cuanto más profundo sea la narrativa que inventéis, que imaginéis detrás de vuestro personaje, será más creíble, será más interesante, será más divertido de jugar y será más divertido para el resto de personajes. Entonces, podéis pensar en su apariencia al mismo tiempo que pensáis en su trasfondo. Y yo aquí os voy a abrir mi corazón y os voy a hablar de un personaje que tengo creado de D&D desde hace mucho tiempo, que nunca he podido jugar y que inventé en base a un personaje de Baldur's Gate 3 que me encantó. Es el personaje que voy a estar haciendo hoy y es el personaje que tenía preparado por si nunca podía hacer de jugador una partida. Nunca he podido porque siempre he terminado siendo la máster, porque siempre he terminado siendo la que convence a los demás para jugar, pero oye, ahí tengo el personaje creado, lo utilizaremos, ¿vale? Para que vayáis entendiendo todo de lo que estoy hablando. Esto es una hoja de personaje que yo creo que está interesante hacerla porque no requiere saber de esto, sino simplemente escribir. Escribir, imaginar. Esto es un dibujo que me hizo la Nuria del personaje como lo imaginé en su momento, y esto es cómo se veía mi tiefling en aquel momento. He cambiado cosas, hoy me estaba mirando un poco este archivo y he cambiado cosas porque, por ejemplo, yo esa tiefling me la imaginaba muy acólita, me la imaginaba como muy creyente y no me pareció tan interesante para lo que sería Baldur's Gate y no me apetecía tanto tampoco. Yo eso era pensando en una partida de aquel momento. Pero bueno, lo que digo, en cuanto a escribir, lo primero un nombre, Kolvika Sia Selûne. Yo no recuerdo exactamente lo de Sia Selûne, creo que tenía que ver con la gente que es adoradora de Selûne. Exactamente no lo sé, pero podéis poneros a buscar, ¿cómo os acostumbran a ser los nombres de tiefling? ¿Cómo acostumbra a tener los apellidos una persona que sea seguidora de Selûne? Vika es un nombre que me gusta utilizar muchas veces para personajes, y Kolvika Sia Selûne fue como que de mirar varios nombres de tieflings, varios nombres de gente que sea seguidora de Selûne y demás, pues terminé creando Kolvika Sia Selûne, que es como un Vika para brillar, ¿vale? Tendríamos una primera parte que le explicaría al resto de jugadores y una segunda parte que solamente le explicaría a la máster. Esto creo que es interesante también. Yo os voy a leer también la parte del trasfondo, porque al final, como estáis jugando conmigo al juego, de alguna manera todas estaremos desde el punto de vista de la jugadora y creo que tendrá más sentido para que entendáis cómo es la tiefling que yo imagino para nuestra partida de Baldur's Gate, ¿vale? Rasgos de personalidad notables a simple vista. He puesto que sea caótica buena. Esto es una de las cosas que creo que están interesantes que tengáis en cuenta cuando os estéis creando por primera vez un personaje. A esto se le llaman alineamientos, le pone aquí. No estoy segura de si siempre se le llama así, pero lo que sí siempre se hace es utilizar esta tabla. Arriba estaría como lo bueno, en el medio estaría como lo neutral y abajo del todo estaría como lo malo, vamos a decir. No os toméis esto como algo súper serio, no es
inamovible. No es importante para el máster, por ejemplo, saber cuál es el alineamiento de vuestro personaje. Es simplemente para que tengáis más o menos más claro cómo creéis que va a actuar. Lo he dicho antes también, pero es importante cuando estéis creando un personaje que le creáis una personalidad marcada para, al momento de actuar, decidir en base a cómo actuaría vuestro personaje y no a aquello que creáis que es mejor para vosotros o para el grupo o para el objetivo que tengáis. A veces a lo mejor lo más bueno, entre comillas, es hacer una acción, pero es que vuestro personaje nunca haría eso. Lo importante es mantenerse en el rol, jugar, interpretar. Mi personaje nunca haría eso. Pues no lo hace. Eso es importante también. El grupo que tengáis, por más pintoresco que sea, por más que uno sea pues un tío muy gracioso y el otro pues yo quiero ser un edgy y el otro pues yo quiero ser un tacaño y no sé qué, tenéis todos que encontrar un motivo para trabajar en equipo. Es muy incómodo, muy desagradable cuando alguien se crea un personaje que... no, es que mi personaje es muy egocéntrico y no quiere ayudar a nadie y siempre está al equipo y siempre se está yendo y haciendo la suya y nunca comparte y nunca hace nada. Por más que tenga sentido que haya flexibilidad en lo diferentes que sean los personajes, tenéis que encontrar un motivo para que todos ellos quieran actuar con un mismo objetivo. Tal vez uno de vosotros, pues, yo qué sé, es neutral malvado, por ejemplo, pero hay un objetivo en común que es vais a ganar mucho dinero si conseguís hacer esto. Pues oye, no va a estar el equipo porque al final del día quiere conseguir el dinero. Será un poco gracioso porque igual el resto del equipo es gente muy buena onda y cuando se ponen a hablar de temas filosóficos o éticos, pues el tío es un cabrón, ¿sabes? Yo qué sé. Pero por lo demás no está al equipo pues porque sabe que le conviene ayudarse entre todos. Veamos cómo he definido yo la personalidad de mi personaje. Esto es, de nuevo, lo que se ve a simple vista. No hace falta que esto se lo describáis al resto de jugadores el primer día que juguéis. Podéis simplemente dejar que lo vayan viendo con el tiempo, pero en cualquier caso no tiene por qué ser un secreto. Os lo leo más que nada para que tengáis en cuenta cómo creo yo que tiene sentido escribir un personaje para vosotros mismos saber cómo va a ser y empezar a imaginarlo y demás. Siempre parece estar un poco preocupada por algo, ansiosa, es muy miedosa y por lo general hace lo posible por evitar el conflicto. Parece no confiar demasiado en sus capacidades de lucha. Lo chulo de esto también es que lo creáis al principio de la partida. Esto puede cambiar. Parte de la gracia del D&D y de trabajar un personaje es que tenga una historia que no sea lineal. Que a lo mejor al principio del juego sea miedosa con el combate, pero a lo largo de la aventura pues termine siendo alguien a quien no le da tanto miedo. Tiene la voz suave y tranquiliza escucharla cuando no está nerviosa. Siempre intenta estar allí para consolar a sus compañeros o amigos. A pesar de esto, se puede poner nerviosa muy rápido cuando alguien la llama mentirosa o la acusa de cualquier cosa que ella considere poco ética y algo que nunca haría. Cuando esto ocurre, su calor corporal sube y tiene tendencia a utilizar hechizos de fuego, como si la ira se apoderase de ella. Esto es una de estas cosas que tal vez la gracia sea no decirlo directamente a vuestros compañeros, pero ceñirse a esto. Para mí tenía un cierto sentido que este personaje actuara así. Si lo jugara en rol, pues tal vez sería interesante, en lugar de decirlo, ver si alguien se da cuenta. Si alguien en algún momento dice: oye, ¿por qué siempre que te cabreas terminas haciendo estas cosas? Y que ella decida si en el momento se siente cómoda para abrirse o no. Justo después de una de estas rabietas se siente profundamente culpable y pide perdón a los afectados. Las chicas la ponen muy nerviosa, se nota que el amor es importante para ella y le cuesta un poco hablar cuando está con chicas, más si estas le parecen atractivas. A pesar de que parece que el amor es algo muy importante en su vida, nunca ha tocado a otro ser vivo de esta manera porque la timidez acaba siendo demasiado fuerte. Acostumbra a estar perdida en su mundo y a veces cuesta un poco saber si te está prestando atención, pero se nota que disfruta de la compañía de otros y hace lo que puede por caer bien a la gente. Curiosamente, su libro de conjuros no parece hecho por ningún maestro ni tiene grabados que le agradezcan las enseñanzas. Es más bien una libreta desgastada por el tiempo con una tapa lisa, como si hubiese aprendido los conjuros por sí misma y se hubiera hecho su propio libro estudiando como pudo. El tema del libro de conjuros, por ejemplo, ya hablaremos más profundamente de esto cuando hablemos de las clases en profundidad, si es que llegamos a hablar de las clases en profundidad, pero pues los magos en concreto suelen utilizar libros de conjuros. Aquí tengo ahora trasfondo para la máster. Yo creo que es importante hacerte un trasfondo no solo para ti, para tú saber cuál es tu pasado y tener más claro cómo es tu personaje y por qué actúa como actúa, pero también para enseñárselo a la persona que haga de máster, porque así se facilita más que el máster pueda crear historias a partir de cómo son los diferentes personajes, pueda crear misiones, por ejemplo, inventadas para hacer aparecer personajes del pasado de estos personajes vuestros o cosas por el estilo, ¿no? Imagínate que alguien en su trasfondo escribe que
vio a su padre por última vez hace 5 años y no lo ha vuelto a ver nunca, y prefiere, en lugar de decidir si nunca lo vuelve a ver o no, darle eso al máster y que el máster decida. Si un día dice, tu padre acaba de entrar por la puerta, chaval, y que se te caiga la boca al suelo. Madre humana, padre tiefling. Vivíamos en Neverwinter, donde a pesar de haber muchos tieflings, la gente nos temía por no tener demasiado claro si éramos adoradores del culto de Ashmedai o no. Ashmedai es un demonio, es un culto malvado. Los seguidores del culto del demonio Ashmedai son adoradores de Asmodeus, el demonio que maldijo a los primeros tieflings con sangre demoníaca, convirtiendo sus cuerpos de humano en lo que ahora son cuerpos de tiefling y condenándolos a una vida de conexión con lo demoníaco a ellos y sus predecesores. Estos cultistas buscan el favor de Asmodeus para conseguir magia y poder, magia que consiguen como brujos, cosa que hace que el pueblo les tenga todavía más miedo. Y esto creo que es del tipo de cosas que hace que alguien que no sepa de D&D diga, tengo que saber tantas cosas para nada. Yo sé esto en concreto porque a mí los tieflings me gustan y porque cuando creé mi personaje investigué un poco y investigué de dónde vienen los tieflings. Se hablaba un poco de que no se sabe exactamente de dónde vienen, pero que podría estar el caso este de el demonio Asmodeus. Como a mí me gustó, pues lo metí al trasfondo de mi personaje. Realmente lo que más tenéis que conocer es el trasfondo de vuestro personaje. Lo que es historia de Dungeons and Dragons, historia de los mundos olvidados, le podéis decir a vuestro máster, oye, yo esto sé qué no es. Y que vuestro máster os diga, pues tírame un dado y te diré si lo sabes o no. He tirado un 15. El máster te dirá, pues te acuerdas de no sé cuándo, de esto y lo otro. Si el máster es un mega fricazo y se sabe todo el lore de Dungeons and Dragons, te lo dirá tal cual. Y si no, es que se lo puede inventar. Estamos roleando, estamos actuando, estamos pasándolo bien. No hace falta estudiar. Si queréis estudiar porque os encanta, de puta madre. Si no, no hace falta. El tema del lore es algo que yo siempre digo a mis jugadores. Si a tu personaje le interesa saber de eso, apréndetelo. Si no, no hace falta. Exacto. Y si quieres, invéntatelo. Pues mi tiefling viene de una aldea perdida del bosque que no conoce nadie, donde la gente le reza a una piedra. Y se piensan que la piedra es un dios. Y te creas un culto propio del culto a la piedra. Es actuar, es inventar, es improvisar, es pasar el rato. Mi familia era humilde, vivíamos en el barrio tiefling, pero intentábamos alejarnos lo máximo posible de los cultistas y la magia. Cuando llegué a la edad de maduración tiefling, 20 años, empecé a tener sueños terribles en los que me visitaba Lorcan, un ser demoníaco, mitad demonio, hijo de una súcubo, conocido por ser un coleccionista de brujos. En mis sueños, Lorcan me dice que tengo facilidad por la magia, que el mismo Asmodeus me ha elegido para ser una de sus brujas, que acepte mi destino y me una a ellos. Estas visiones oníricas me atormentan desde entonces, ahora mismo tengo 24 años. Esto es de estas cosas que no le vas a decir a tus compañeros, pero yo cómo me imaginaba esto. A medida que vamos avanzando, voy diciendo, durante la noche la Vika despierta a uno de los personajes, a uno de los otros jugadores, porque está teniendo pesadillas muy fuertes. Y ahí después ya será cosa del otro jugador, si quiere que su personaje le pregunte el día siguiente. Ya será cosa mía también, si creo que mi personaje se abrirá con esta persona o no, si se siente suficientemente confiada. ¿Sabes? Como queráis ir tirando pistas de cómo es vuestro personaje, es cosa vuestra y es lo que lo hace interesante. Por suerte mis padres me educaron bien y bajo la visión y cuidado de Selûne. Selûne, ya os adelanto, que es una de las diosas más conocidas, aparece mucho en Baldur's Gate 3 y que es algo así como una diosa de la bondad. Por suerte mis padres me educaron bien y bajo la visión y cuidado de Selûne, nuestra diosa lunar, la que nos ha guiado desde que tengo memoria y me ha ayudado a mantenerme fuerte. Le rezo todos los días por la mañana y antes de ir a dormir pidiéndole que me ayude a mantenerme fuerte e ignorar los engaños de Lorcan. Pero no fue tan fácil como esto. Los cultistas de Ashmedai notaron la energía que Lorcan dejaba en mi cuerpo durante las noches e intentaron convencerme para unirme a su culto. En una noche terrible los cultistas entraron en nuestra casa e intentaron llevarme con ellos por la fuerza. Mi madre, que nunca antes había mostrado saber utilizar la magia, destripó a algunos de mis atacantes utilizando magia de ondas. Los tieflings que intentaban llevarme con ellos se partieron en dos enfrente de mis ojos. Al otro lado, la mirada avergonzada y asustada de mi madre. Corre, tienes que huir, márchate de Neverwinter, los retendremos. En los ojos de mi madre había lágrimas, pena y amor. Mi padre me miraba tembloroso sujetando una espada que no había utilizado en toda su vida y apenas conseguía sostener en alto. Me fui corriendo mientras escuchaba tieflings entrando y peleando con ellos entre gritos y carne desgarrada. No he vuelto a ver a mis padres en 4 años. Desde entonces me he mantenido fiel a mi diosa Selûne, a la que he seguido rezando todos los días y pidiéndole que me mantenga alejada de los sueños de Asmodeus. Vagando por ciudades y poblados he aprendido algo de magia por mi cuenta como he podido, aunque nunca he conseguido tener un nivel equiparable al de un estudiante de academia. Aunque no me gusta aceptarlo, Lorcan tenía razón. Tengo facilidad por la magia, pero prefiero aprender por mi cuenta sin rendirle culto a ningún demonio. He ido de ciudad en ciudad hasta acabar en Waterdeep, donde tengo una vida más o menos tranquila. Me dedico a la confección de pociones y en mi tiempo libre sigo estudiando magia.
magia. Soy muy miedosa y siempre temo que los tieflings de Neverwinter me encuentren, o Lorcan consiga separarme del amparo de mi diosa. Siempre parece que estoy ansiosa y temblando un poco. Claro, yo en mi mente, por ejemplo, imaginaba que si me pasara algo muy traumante, bueno, le pasara algo muy traumante a Vika, pues tal vez allí tomaría el camino del mal, ¿no? Y se dejaría llevar por Asmodeus y demás. Pero bueno, una vez ya tengáis escrito todo esto, yo creo que lo siguiente sería buscaros una clase. Lo mismo que os he dicho antes, escribís nivel 20 clases. De hecho es algo que se puede hacer un poco a la vez. Yo en mi trasfondo ya he escrito que mi tiefling es maga, pero aquí están las distintas clases. Algún día ya veremos en profundidad cómo funcionan, si todo este rollo funciona bastante, pero en cuanto encontréis una que os guste, pues miráis profundamente cómo funcionan. Y ya está, podríamos ir tirando a ver cómo es una partida normal, pero yo creo que estaría interesante jugar al juego, crear el personaje y después vemos. Le vamos a poner Vika. Pobrecita mía, Vika, ¿qué te ha pachado? ¿Qué te ha pachado? Tal como yo me lo imagino ahora mismo, os voy a explicar un poquito cómo sería esto si fuera... Acabáis de empezar una partida de D&D. El máster te pondría en situación. Acabas de despertar en una nave desconocida. Todo lo que estás viendo a tu alrededor es extraño, huele mal, está todo medio en llamas, medio destruido, no lo reconoces demasiado. Las estructuras a tu alrededor parece que son algo así como cartilaginosas y hechas como por una especie de material biológico. Y de hecho acabas de salir de lo que era algo así como una pequeña cápsula, una pequeña cárcel que también parece estar creada de este material extraño, nauseabundo. Todo se siente un poco húmedo, dejando de lado aquellas partes que se están quemando, y ahí será cuando el máster os dirá ¿qué haces? Obviamente estamos jugando en Baldur's Gate, lo cual le da menos paso a la imaginación, pero le da paso a cosas que en una partida de D&D normal no pasarían. Ahora mismo no estamos en combate, entonces normalmente en D&D cuando no estás en combate no todo el mundo se la raya tanto con que haya un mapa y con saber exactamente dónde estás, sino que se centra más en rolear. Tal vez dirías, vale, ¿qué veo exactamente? O sea, si me fijo a mi alrededor, ¿hay algo que me llame especial atención? Y el máster te diría, vale, haz una tirada de percepción. Tirarías tu dado y dirías, he sacado un 20. En mi caso he sacado un 20. Como el 20 es una tirada muy alta, ya aunque no le sumes nada, pero imagínate que además le sumes la percepción de tu personaje, y tu personaje tiene mucha percepción, pues el máster te dirá muchas cosas que has visto. Te dirá, mira, así de primeras ves algo que parece así como una puerta, también hecha de carne, como si fueran lenguas a la distancia. Ves algo así como una especie de aparato que te produce como una sensación agradable, como que sientes que podrías sacarle algo positivo a lo mejor a esta especie de artilugio. Y además te das cuenta de que en un piso superior hay un cofre. Tantas cosas las diría el máster porque hemos sacado un 20. Hemos hecho una tirada muy alta. A lo mejor si hubiéramos sacado un 5, que es una tirada muy baja, el máster solamente hubiera dicho lo evidente. Hombre, pues te fijas y ves que hay algo que parece una puerta allá al fondo. Esto creo que es muy importante también, en la línea de lo que decíamos antes. Tú tienes que actuar en consecuencia a lo que tu personaje sabe y a lo que tu personaje ve. Por ejemplo, tiras percepción y solo sacas un 5 y el máster te dice, ves que hay una puerta al final. Tú podrías pensar, pero he sacado solo un 5, seguramente hay más cosas interesantes que no he visto. Entonces le podrías decir, oye, ¿puedo volver a tirar percepción a ver si veo algo que no haya visto primero? Eso no se debería hacer. Porque la idea es, tu personaje ha tenido curiosidad por ver qué ve a su alrededor y ha preguntado, ¿qué veo? El máster te ha dicho, tiras percepción, y la percepción que has sacado, lo que te está diciendo es, tu personaje al mirar, lo único que ha visto es una puerta. Él no se va a plantear, ¿y si vuelvo a mirar? No, porque ya ha mirado y mirando ha visto solamente la puerta. En nuestro caso, como hemos sacado un 20, pues hemos visto muchas cosas. Hemos visto la puerta, hemos visto el objeto este. El máster nos dice, se abre la puerta como si fuera un culo, literalmente, se abre así para afuera. Y tú dices, ok, avanzo. ¿Qué es lo que veo cuando avanzo? El máster te dice, avanzas un poquito más y así de primeras ves más de lo mismo. Una habitación toda en llamas, ves más objetos y artilugios que no comprendes muy bien y algunos de ellos parece que los podrías utilizar de alguna forma, ¿no? Vas avanzando, eventualmente el máster te dice que frente a ti, encima de una silla, ves lo que parece ser un humano que de alguna forma está vivo, pero que tiene el cerebro expuesto. ¿Qué haces? Entonces, en tu caso, según cómo sea tu personaje, según en qué sea más hábil, dirás, vale, pues voy a intentar tirar medicina para ver si entiendo qué le pasa, cómo puede ser que esté vivo con el cerebro abierto. O si eres más maga, puedes decir, pues quiero conocimiento arcano, ver qué onda. O simplemente, oye,
percepción. Quiero ir ahí a ver qué ven mis ojos, ¿no? The exposed brain quivers in expectation. Si os fijáis, lo que ha pasado en Baldur's Gate es que arriba, a la izquierda, ponía percepción superado. Aunque Baldur's Gate lo haga automáticamente y sin decírtelo, lo que ha pasado aquí, para lo que sería una partida de Dungeons and Dragons, es: has llegado, el máster te ha dicho, has visto un tío con el cerebro abierto, te has acercado a mirar no sé qué y entonces has dicho, vale, voy a tirar percepción a ver qué onda. Has hecho una tirada y a veces tendrás éxito y a veces no, a veces verás más cosas, a veces verás menos. En este caso el juego lo que nos ha dicho es que sin nosotros hacer nada se supone que se ha hecho una tirada de percepción y el número ha salido favorable, por lo que más o menos sabemos lo que está pasando. Y aquí otra cosa es interesante que hace automáticamente Baldur's Gate: tú pones el ratón encima y te dice con qué eres más hábil en base a cómo es tu personaje, ¿no? Aquí nos dice, de destreza tenemos un +1, de fuerza tenemos un -1 porque Vika no es demasiado fuerte, y de investigación tenemos un +3 de inteligencia y un +2 de investigación de competencia. Si tiramos por investigación tendremos más probabilidades de tener éxito inspeccionando el cerebro expuesto. Y ahí ya nos hace hacer una tirada literalmente. Sacamos un 13, se suma al 3, se suma al 2. En D&D es literalmente igual. Tenemos ventaja situacional con medicina. Ventaja, esto ha sido interesante también, ahora os lo explico. Hay diversas situaciones en Dungeons and Dragons que te van a poder dar ventaja o desventaja. Si el máster os dice, esta tirada la tienes que hacer con desventaja, significa que tienes que tirar 2 dados y te tienes que quedar con el dado que tenga un peor número. Si tiras con ventaja, tienes que tirar 2 dados y quedarte con el número que tenga el número más elevado. Y de momento voy a dejar por aquí el stream y lo que seguramente será el primer vídeo también. Me despido de la gente de YouTube. Nos vemos en el próximo vídeo. Besitos.